¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Hoy os queríamos presentar una herramienta algo distinta a lo habitual, por lo menos en el canal, este Coros Pod 2, un gadget, accesorio y complementarios de los propios relojes de la casa, como por ejemplo este Apex 2 Pro, que es el que he estado usando yo durante meses. Un accesorio que no, para mucha gente que nos lo pregunta, no es específico para analizar temas de vatios, para eso hay otras herramientas. En este caso, siendo conscientes Coros que sus relojes, aunque sean a nivel de precisión sin duda de los mejores que hemos probado en el mercado, sí que tienen ciertas limitaciones en concreto. Pues por ejemplo, los cambios de ritmo a ritmos, distancias más cortas, series en tramos más cortos, túneles, zonas con grandes edificios, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que pretende solucionar este Pod 2, buscando la máxima precisión en los datos y yo creo que orientado sin duda a ese trail runner más específico, más técnico, que tenga quizá un entrenador y que quiera todos los datos al detalle. Luego entraremos también en más detalle sobre esto. 119 euros, 5,6 gramos de peso, es decir, prácticamente no se nota en las zapatillas, por no decirte que no se nota. 28 horas de funcionamiento, 3 atmósferas y luego tiene conexión a través de Bluetooth. Dicho esto, deciros, y os voy a enseñar un poco el dispositivo, que la propia casa ya nos dice que básicamente los incrementos o las mejoras que encontraremos con este Pod 2 es el ritmo instantáneo será más preciso, mayor precisión en zonas internas, es decir, la gente que corre en cinta, por ejemplo, sí que notará un gran cambio, creo, con este nuevo sensor Pod 2. Luego, Effort Pace, que entraremos al detalle más adelante, ¿vale? Pero es una nueva métrica que creo que a nivel de trail running sí que es algo que justificaría la compra de este Pod 2. Obviamente estamos hablando de un sensor ligero, adaptable, fácilmente sincronizable con los relojes desde el primer momento. Y luego, si hacemos este unboxing, os quería enseñar todo lo que incorpora. Primero, caja con un pequeño neceser, como podéis ver aquí, fácil de llevar, y en el interior del neceser encontraréis cable de carga, aquí lo tenéis, cable de carga que servirá para conectarse a la propia base de carga de este Pod 2, que lo encontraréis ahora mismo, está en el interior de la pieza, ¿de acuerdo? Y luego también tendréis los clips de anclaje con las zapatillas, cinturones, etcétera. Nosotros nos hemos visto probándolo más en las zapatillas que en el cinturón o otros temas, porque la verdad es que creemos que seguramente en las zapatillas es donde mejor datos tendremos, mejor lectura de datos tendremos. Aquí tenéis un clip, ya veis, de silicona amoldable, que es el que se usaría para poner en el cinturón, y luego por otro lado también nos vienen dos clips de un plástico más duro, ¿de acuerdo? Que son estos dos clips, que son los que hemos usado para los cordones y es fácilmente aplicable a los cordones. Ahora os dejaremos también unos vídeos para que lo podáis ver. Dicho esto, Coros Pod 2, nuestra sensación en carrera, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo veis cómo fácilmente hace el clic con este clip de plástico, el Pod 2, el sensor, luego por aquí dentro pasarían los cordones y luego tiene una pestaña para sacar este Pod 2. En definitiva, es un sensor que nos dará una ayuda en cuanto a los datos que nos ofrece el propio reloj Coros, en este caso solo sincroniza con el reloj Coros y que tiene muchos sensores internos, como por ejemplo acelerómetro, cosa que ayudará obviamente a este análisis de datos, ¿de acuerdo? Nosotros donde más lo hemos notado sin duda es, por un lado, en túneles. ¿Qué pasa si pasamos por una zona de entrenamiento donde hay túneles? Pues la mayoría de relojes, aunque el Coros lo soluciona muy bien gracias al propio acelerómetro del reloj, con este Pod creo que es, luego cuando analizas el entrenamiento, creo que es más fiable el ritmo que te ha podido marcar o incluso la distancia en esos tramos. Zonas de edificios, maratones en asfalto, sin duda es, yo creo que una de las situaciones donde los relojes eres más consciente que fallas, ¿no? Cuando estás en un maratón y ves que hay un decalaje de kilómetros es donde más consciente lo eres. Nosotros lo probamos en el maratón de Sevilla y sí que ganaba versus, es decir, Carlas iba con el sensor, con el Pod 2 y yo sin él. Y había metros de diferencia y en su caso se ajustó mucho más, creo que fueron 100 metros solo de diferencia en un maratón urbano, que es muy poco la diferencia versus el kilometraje que marca la organización.
así que sí que se notó. Y sin duda creo que hemos notado muchísimo cuando estás tanto haciendo trail running como haciendo asfalto en series cortas, por segundos, por pocos metros, etcétera. También notas que el incremento de ritmo, es decir, el cambio de ritmo, no hay ese delay que suele tener Coros, que para nosotros es uno de los puntos de mejora que lleva durante años, y en este caso con este Pod 2 el cambio de ritmo es mucho más instantáneo en este sentido. En el trail running, en casos, por ejemplo, aunque ahora ya las nuevas actualizaciones con la frecuencia dual, la verdad es que falla poco, pero en zonas de cañones, zonas muy cerradas, también se nota bastante si llevamos o no llevamos este Coros Pod 2. Y en entrenamientos internos, en gimnasio, cintas, etcétera, es donde quizá más lo hemos notado, que obviamente nos da unos datos mucho más fiables con el sensor que sin el sensor, ¿de acuerdo? Pero básicamente esas son las situaciones donde más hemos notado este Pod 2, sobre todo a nivel de precisión en zonas urbanas, zonas cerradas con edificios, en zonas interiores, y si queréis analizar todas las métricas creo que es una buena inversión en este sentido. Dicho esto, un poco para ir terminando, conclusiones en este sentido. ¿Vale la pena o no comprarse este Coros Pod 2? Desde nuestro punto de vista, para el trail running, si sois amantes de las métricas, queréis la máxima precisión, súper fiables, tenéis un entrenador, analizáis todos vuestros entrenamientos a nivel de datos, es una muy buena inversión, ¿vale? Es una buena inversión, te dará un extra. Para el 90% de los demás, como yo, que nos gusta correr, que incluso entrenamos, pero oye, que si falla 1 metro tampoco nos importará, y si hay algún momento en concreto que falle, tampoco nos importa. Creo que con el reloj propio de la casa, con las nuevas versiones Apex, con el Vertix, con el Pace, lo que sea, ya son relojes con mucha precisión a nivel de datos. Entonces la diferencia es afinar ese milímetro en los entrenamientos, pero creo que seguramente no será necesario para mucha gente, para muchos de nosotros que tampoco somos tan frikis en el tema de los datos. Dicho esto, Effort Pace, la métrica Effort Pace. Básicamente lo que te permite el Effort Pace, y con este sensor ganarás en cuanto a precisión con este Effort Pace, es que tanto en el trail running, es decir, dentro del trail running, lo que hace el Effort Pace a través de algoritmos y sincronización en lo que es calcula el desnivel, y lo que te intenta dar es cómo ese entrenamiento del trail running, cómo sería a nivel ritmos el Effort Pace si fuera en llano, ¿vale? Y te calcula ese ritmo esfuerzo, ¿de acuerdo? Que compara, que hace Coros con este Effort Pace. En definitiva, la idea es que puedes salir tanto a entrenar en llano como a entrenar en montaña, que luego si quieres comparar esos dos entrenamientos con el Effort Pace podrás llegar a hacerlo. Eso también nos servirá para las métricas propias de Coros a nivel de datos de entrenamiento, de asimilación de la carga, los pronósticos de carrera que hace tanto en ritmos como en tiempos finales, que hace 10K, ¿no? Media maratón y maratón, etcétera. Todo esto también será mucho más preciso gracias al sensor, al Pod 2, y también a la métrica Effort Pace que nosotros hemos estado analizando durante este tiempo. A nivel de sincronización con el reloj, la verdad es que es muy sencillo. Te pones en la actividad, buscas configurar sensores y ya verás que te detecta el Pod 2. A partir de ahí, una vez lo has hecho una vez, ya no tendrás que hacerlo otra vez. Te saldrá el logo, el icono en el entrenamiento, y ya detectará directamente este sensor. Es muy sencillo también de posicionar, anclar a la propia zapatilla, así que en este sentido creo que no genera ningún problema. Nada, a ver qué os parece este nuevo sensor, si lo compraríais o no, dejadlo aquí en los comentarios. Nosotros ya os hemos dicho que para el 90% seguramente con el propio reloj servirá. Para eso 10% tan friki a nivel de datos y métricas y precisión, Pod 2 puede ser una muy buena inversión. Gracias y hasta la próxima.